¿Alguna vez te has parado a pensar hasta dónde nos puede llevar el coraje? En el vídeo de hoy vamos a contar la historia de una niña que con solo unas pocas palabras cambió el destino de muchas vidas para siempre. Lo que parecía una simple visita a la comisaría se convirtió en un viaje de superación y justicia, donde el miedo y el dolor dieron paso al coraje y la esperanza. Antes de comenzar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal del Último Relato para que no te pierdas ninguna historia impactante como esta. Prepárate para una historia que te conmoverá y te hará reflexionar sobre lo que realmente significa tener fuerza en los momentos más difíciles. Era una tarde normal en la comisaría. El oficial de policía estaba sentado en su escritorio, llenando informes y tratando de mantenerse concentrado en la tranquila rutina de ese día. El sonido de la radio y el movimiento de la gente en la sala formaban parte del escenario, casi como una melodía monótona a la que ya estaba acostumbrado. Sin embargo, lo que ocurrió después no fue nada común. La puerta se abrió con un suave crujido y él miró hacia allí, esperando ver a otra persona pidiendo orientación o haciendo alguna queja simple. Pero lo que encontró fue una niña, descalza y con la cara cubierta de tierra. Sus ojos estaban muy abiertos, rebosantes de un miedo que nunca había visto antes, como si hubiera estado corriendo durante mucho tiempo sin parar. Ella entró sin hacer ruido y cuando miró al policía, sintió inmediatamente que algo andaba mal. Ella no hizo más que mirarlo, como si intentara encontrar algún consuelo en ese entorno que, hasta entonces, parecía seguro. Después de un largo y agonizante silencio, la niña finalmente susurró las palabras, con un tono de desesperación que enfrió el aire: «Él me va a matar». El policía sintió un nudo en la garganta. Estas no eran palabras vacías. Había algo más allí, algo urgente y oscuro que no podía comprender. Sin pensarlo, cogió la radio y pidió refuerzos con una firmeza que apenas reconoció en su propia voz. La sensación de que la vida del niño dependía de lo que hiciera a continuación era abrumadora y sabía que cada segundo contaba. Esa simple frase parecía insignificante a primera vista, pero el policía no podía sacarse de la cabeza el tono de terror en la voz de la niña. Él sabía que algo muy grave estaba sucediendo, algo más allá de lo que ella podía expresar con esas pocas palabras. Cuando llegaron los refuerzos, inmediatamente pidió que la llevaran a un lugar seguro mientras los demás comenzaban a investigar. Pero al policía lo que más le molestaba era el vacío en su mirada, como si cargara con un peso insoportable. Podía ver que ella intentaba mantener la compostura, pero la verdad era que la niña estaba aterrorizada y su coraje parecía cada vez más frágil ante la gravedad de la situación. Mientras los investigadores comenzaban a actuar, el policía intentaba comprender qué estaba sucediendo allí. Sabía que en muchos casos el miedo infantil podía ser exagerado, pero esto era diferente. No se podía negar la tensión en el aire, algo visceral que cortaba profundamente. La niña estaba allí porque sabía que si no iba ahora, tal vez no habría más tiempo. Cuando la investigación comenzó a revelar que el niño era el único testigo de un crimen brutal, el escenario adquirió otra dimensión. El caso, hasta entonces ignorado, resultó ser una pesadilla oculta durante años. Una red de abusos y secuestros que nadie había notado estaba allí, ante los ojos de todos, pero nadie se atrevía a verla. Y el coraje de aquella chica, que apenas sabía lo que estaba a punto de desatar, se convirtió en la clave para desmontarlo todo. Lo más alarmante es que la niña parecía haber experimentado en primera persona los horrores que ahora estaba presenciando. Aunque su relato era vago, las piezas poco a poco empezaron a encajar a medida que avanzaba la investigación. Lo que parecía un simple caso de abuso infantil se convirtió en algo mucho más complejo y peligroso. A medida que la policía y los investigadores desenterraron más información, descubrieron que el crimen tenía raíces profundas e involucraba a personas influyentes que habían hecho todo lo posible para mantener sus secretos ocultos. La niña, sin saberlo, se había convertido en el eslabón que podía romper esa red de corrupción y violencia. Pero ella todavía tenía miedo, y no era difícil entender por qué. Las amenazas no eran solo palabras vacías. Detrás de todo había algo mucho más oscuro, y los responsables de su dolor estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para protegerse. La situación empeoraba cada hora. Ya no se trataba de un caso aislado de abuso, era una red criminal, una organización oscura que operaba en las sombras de la sociedad. La niña, con su mirada aterrorizada y el inmenso coraje que solo puede tener quien se ha enfrentado a lo peor, era la única clave para desenmascararlo todo. Pero a medida que daba cada paso hacia la verdad, los investigadores sabían que el tiempo estaba en su contra. Lo que comenzó como una simple visita a la estación de policía rápidamente se convirtió en una carrera contra el tiempo. A medida que se desarrollaba el caso, más evidente se hacía que la vida de muchas otras personas estaba en riesgo, y la niña, con su breve declaración, se había convertido en el centro de una batalla que podría determinar el futuro de muchas otras víctimas.
A medida que se profundizó la investigación, surgieron detalles más inquietantes. Cada pista, cada testimonio, parecía conducir a un nuevo misterio aún más aterrador. Lo que más no podía entender la policía era cómo algo tan macabro había permanecido oculto durante tanto tiempo. Había niños desaparecidos, familias devastadas y parecía que nadie tenía la menor idea de quién estaba detrás de todo. El coraje de la niña al acercarse a la estación de policía y revelar lo que sabía fue el detonante para que las autoridades finalmente comenzaran a conectar los puntos. Pero lo cierto era que la Ray que había abierto con su sencilla historia era gigantesca y los implicados eran implacables. Y a medida que avanzaba la investigación, el policía que la había acogido ese día no podía quitarse de la cabeza la sensación de que se estaba acercando cada vez más a algo monstruoso. Cada vez que miraba a la chica, que intentaba esconderse en un rincón de su mente, sentía el peso de la responsabilidad cayendo sobre él. Él sabía que lo que ella había pasado era algo que dejaría cicatrices profundas y que la cambiaría para siempre. Pero lo que más le impresionó fue su fuerza, una fuerza silenciosa que emanaba de su mirada incluso cuando parecía frágil. Ella sabía que lo que le esperaba no sería fácil. Pero la decisión de hablar, enfrentar su miedo y buscar ayuda había sido su primera victoria. Ella, de alguna manera, ya estaba luchando por su propia libertad. Los días siguientes estuvieron llenos de actividad. Las autoridades trabajaron incansablemente buscando pistas que confirmaran lo que había dicho la niña, pero con cada nueva revelación, la pesadilla que enfrentaban se profundizaba. La red de secuestro y abuso parecía tener raíces más profundas de lo que nadie imaginaba y conectaba a personas de todos los niveles de la sociedad. Para los investigadores, esto significaba que las cosas solo se volverían más peligrosas. Sabían que cuanto más se acercaban a la verdad, más amenazados estaban. Sin embargo, había algo innegable. El gesto valiente de la niña, su búsqueda de ayuda, fue el punto crucial para desentrañar el misterio. Sin ella, nadie sabría por dónde empezar. El oficial de policía que la recibió al inicio del caso no pudo evitar preocuparse por el impacto que todo esto tendría en la niña. Ella era todavía una niña, y el peso de todo lo que había presenciado parecía estar erosionando su fuerza. Ella, que ahora se encontraba envuelta en un drama que no eligió, todavía estaba en shock. Pero aún así, poco a poco, notó un cambio sutil en ella, una transformación que empezó a surgir en pequeñas acciones. La niña comenzaba a darse cuenta de lo poderoso que era su coraje, de cómo su acto de buscar ayuda no solo la liberaba a ella, sino también a todos los que pudieran caer víctimas de las mismas manos crueles. Se estaba convirtiendo en una superviviente, alguien capaz de romper un ciclo de sufrimiento que parecía interminable. Mientras avanzaba la investigación, la niña fue mantenida a salvo en un lugar discreto, lejos de cualquier amenaza. No hablaba mucho, pero sus ojos, siempre atentos, reflejaban el dolor y la lucha silenciosa que aún libraba en su interior. El policía que la encontró en la comisaría, ahora más involucrado que nunca, sintió una mezcla de compasión y un deseo casi insoportable de protegerla, pero él sabía que su trabajo no era solo cuidarla. Tenía un trabajo que hacer, y ese trabajo era más complejo y peligroso de lo que nadie había imaginado. La verdad se iba descubriendo poco a poco, pero el tiempo se acababa. Cuanto más investigaba, más se daba cuenta de que estaban ante algo mucho más grande que un caso aislado de abuso. A medida que los investigadores reunían pruebas, la sensación de urgencia se intensificaba. La red criminal, más organizada y profunda de lo que nadie imaginaba, no lo iba a dejar fácil. Habían intentado silenciar a la niña antes y no había garantía de que no lo intentaran de nuevo. Pero la policía estaba decidida a seguir adelante, a garantizar que no secuestraran más niños ni que se destruyeran más vidas. Cada pista ahora parecía un paso más hacia el resultado. Lo que comenzó como una simple búsqueda de justicia se convirtió en una carrera contra el tiempo. Y todos los involucrados lo sabían. El coraje de un niño estuvo a punto de derribar un imperio de sufrimiento. De alguna manera ella ya había ganado, pero el camino hacia la victoria completa todavía estaba lleno de obstáculos. Los días siguientes se convirtieron en una auténtica carrera contra el tiempo. Cada nueva pieza de información que aparecía parecía abrir una nueva puerta a un abismo aún más profundo. Los investigadores hacían todo lo posible para mantener el caso en secreto. Pero estaba claro que los implicados, los criminales detrás de la red, comenzaban a darse cuenta de que estaban siendo perseguidos. Lo que inicialmente parecía una simple queja de un niño, algo que muchos podrían haber ignorado, ahora se convirtió en el hilo, que, si se tiraba correctamente, desenredaría todo un mundo de atrocidades. El temor de que algo o alguien pudiera intervenir en el camino de la justicia estaba siempre presente. Pero la determinación de todos fue más fuerte, y lo que más impresionó al policía fue la fuerza silenciosa de la niña. La vio en su improvisada seguridad, sentada sola, con una mirada distante en los ojos, como si tratara de procesar todo lo que había experimentado. Sin embargo, algo en su actitud decía que no estaba completamente perdida. Lo que había afrontado y lo que aún tenía que afrontar era aterrador, pero de alguna manera parecía más madura de lo que indicaba su edad.
Cada vez que la veía, la certeza de que ella, de alguna manera, estaba ayudando a derribar esa red criminal se hacía más fuerte. La niña, que inicialmente había sido vista como una víctima frágil, se estaba convirtiendo en el foco de una lucha mucho más grande de lo que ella había imaginado. Y, sin saberlo, se convirtió en la heroína de una historia que muchos aún necesitaban escuchar. La presión estaba aumentando y los investigadores sabían que estaban a punto de llegar a un punto crítico. El caso, que inicialmente parecía un simple secuestro, resultó ser una operación criminal extremadamente bien organizada. Sin embargo, cada nueva pista parecía aumentar el riesgo de que los involucrados intentaran escapar o, peor aún, destruir cualquier evidencia. El policía, que se había involucrado tanto en el caso, sabía que cada paso que daba era un riesgo, pero por mucha tensión que se apoderara de él, no podía dejar de pensar en la muchacha, en su valentía silenciosa. Ella, en sus pocos años, había desencadenado algo inmenso, algo que ni siquiera podían imaginar. Si ella no hubiera buscado ayuda ese día, todo habría permanecido oculto. Ella era la clave y no había vuelta atrás. La investigación estaba llegando a un punto crítico. Cada nuevo movimiento parecía ser una respuesta de aquellos que intentaban impedir que la verdad saliera a la luz. Pero ya no había vuelta atrás. El coraje de la muchacha fue la fuerza impulsora, y cada nuevo paso que daba, cada palabra que decía, contribuía a revelar un mundo oscuro que, hasta entonces, pocos se atrevían a creer que existía. En el fondo, todos sabían que, cuando la verdad saliera a la luz, traería consecuencias irreversibles. Sin embargo, la decisión de continuar, de arriesgarlo todo para seguir luchando, parecía inevitable. El mal estaba siendo confrontado directamente, y la niña, una vez más, demostró ser el faro en la oscuridad. El final de ese ciclo se acercaba y nadie sabía exactamente qué vendría después. Por fin llegó el día que todos temían. Con las evidencias finalmente reunidas, se inició el operativo para desmantelar la red criminal. Pero, como era de esperar, los criminales estaban dispuestos a reaccionar. Lo que parecía un paso hacia la justicia rápidamente se convirtió en una batalla. Las calles se convirtieron en escenario de una auténtica persecución, con enfrentamientos y tensión en el ambiente. El policía, que había seguido el caso desde el principio, estaba en medio de esa operación, sintiendo el peso de cada decisión, de cada movimiento. Sabía que si la acción fracasaba, se perderían muchas más vidas, pero también sabía que no había más tiempo que perder. La niña, la pequeña heroína que había iniciado todo, era el vínculo entre ellos y la verdad. Cada movimiento ahora dependía del coraje que había demostrado desde el primer momento. Pero la operación no estuvo exenta de dificultades. En medio del caos, los criminales intentaron todo para escapar, pero el nudo se estaba cerrando. El policía, con el corazón latiéndole ya aceleradamente, vio hasta qué punto estaba a punto de hacerse justicia. Lo peor estaba por venir, la lucha para salvar a otras víctimas, para garantizar que los responsables pagaran por todo lo que habían hecho. Sin embargo, en ese momento, el policía sintió que el trabajo estaba casi terminado. Estaban en la recta final, la red criminal estaba a punto de colapsar. Y él sabía que eso solo era posible gracias al coraje de aquella chica. Ella, que había iniciado todo el proceso con solo 3 palabras. Estaba a punto de ver cómo se hacía justicia, y tal vez, en ese momento, finalmente pudo comenzar a comprender la importancia de su acción. La operación finalmente llegó a su clímax. Las autoridades lograron capturar a los principales responsables de la red criminal, pero no sin enfrentar una feroz resistencia. El caos se apoderó de las calles y la policía, junto con refuerzos, luchó para garantizar que nadie escapara. El policía, que había estado al lado de la niña desde el principio, sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Sabía que la verdad estaba saliendo a la luz, que las víctimas finalmente serían rescatadas, pero también sabía que el trabajo aún no estaba terminado. Cada segundo parecía más intenso que el anterior. Cuando fue detenido el último criminal, un silencio inusual cayó sobre la operación. La adrenalina dio paso a una sensación de deber cumplido, pero el policía no podía dejar de pensar en la niña, en lo valiente que había sido al hablar y en lo mucho que eso había cambiado todo. Mientras los delincuentes eran detenidos, el agente de policía buscaba a la niña. La encontró, lejos del bullicio, en una habitación tranquila, lejos de miradas indiscretas. Ella permaneció sentada en silencio, con los ojos fijos en el vacío, como si finalmente estuviera empezando a procesar lo que había sucedido. La observó durante unos instantes, sabiendo que nada podría borrar el trauma que había experimentado, pero también sintiendo que, de alguna manera, ahora tenía una oportunidad. La vida de aquella niña, que antes estaba marcada por el miedo y el dolor, ahora llevaba una nueva luz. La verdad había sido revelada y ella había demostrado una vez más ser más fuerte de lo que nadie podría haber imaginado. El peso de lo que había hecho aún la golpearía durante mucho tiempo, pero ya había dado el primer paso hacia la libertad, tanto para ella como para todos los demás que estaban atrapados en las sombras de esa red. Con la operación terminada,
La vida de la niña nunca volvería a ser la misma. Había pasado por un proceso doloroso, lleno de miedos e incertidumbres, pero su valentía para buscar ayuda fue lo que la sacó de la oscuridad. El policía sabía que el verdadero trabajo recién comenzaba: ayudar a la niña a afrontar todo lo que había pasado y ofrecerle el apoyo que tanto necesitaba. Pero al mismo tiempo, sabía que ella había enseñado una gran lección a todos los que la rodeaban. Su valentía no residió solo en el coraje de afrontar los horrores que la vida le había impuesto, sino en la fuerza para buscar la ayuda que necesitaba cuando todo parecía perdido. Ya no había vuelta atrás en el tiempo ni borraba lo que había enfrentado, pero estaba empezando a escribir una nueva historia, una en la que, finalmente, el silencio ya no era su prisión. El policía, a su vez, se encontró reflexionando sobre el impacto que ese caso tuvo en su vida. Él, que ya había pasado por tantas situaciones difíciles, nunca podría imaginar lo transformador que sería el simple gesto de alguien pidiendo ayuda. La niña había levantado toda una red de sufrimiento y oscuridad, y él sentía que, de alguna manera, ella también lo había rescatado. El impacto de su coraje fue profundo. Sabía que ese caso nunca abandonaría su memoria, que la imagen de la niña, con su miedo en la mirada y su fuerza en las palabras, quedaría grabada para siempre en su mente. Lo que hizo fue más que desmantelar una red criminal. Ella era el puente que conectaba la oscuridad con la luz, y no había forma de olvidarlo. La niña, luego de ese largo proceso, comenzó a recibir el apoyo psicológico necesario, aunque el camino hacia la recuperación fue largo y difícil. Poco a poco empezó a comprender que lo que había hecho había sido un acto de valentía inusual para alguien de su edad. El trauma no se superaría inmediatamente, pero la primera etapa de su viaje estaba completa. Ella ya no era la niña asustada que había llegado a la comisaría. Incluso sin palabras, su mirada comenzó a mostrar una fuerza que, antes, nadie hubiera imaginado. Al mirarla, el policía, ahora alejado del caso, supo que la vida de la niña, marcada por tanto sufrimiento, estaba a punto de comenzar de nuevo de una forma más libre y digna. Mientras los criminales ahora enfrentaban la justicia, la sociedad circundante parecía no darse cuenta de la magnitud de la lucha que había librado aquella niña. Pero el policía lo sabía. Sabía que, si no fuera por ella, muchas otras víctimas permanecerían perdidas en las sombras, sin que nadie supiera nunca qué estaba pasando. Ella había hecho más de lo que nadie hubiera podido imaginar. Tu coraje fue la chispa que encendió la llama del cambio. Aun con todo lo que había perdido, la niña, poco a poco, reconstruyó su vida. Lo que parecía un final trágico se convirtió, debido a tus acciones, en un nuevo comienzo. Y así, la historia de la niña, que al principio parecía una simple visita a una comisaría, se convirtió en un símbolo de superación, fortaleza y esperanza.